Bueno, pues para utilizar el Office online gratis sin pagar nada, el Office 365 es tan fácil como tener una cuenta de Microsoft y entrar y utilizarlo. Mira, yo te voy a dejar el enlace de la página donde se utiliza todo el paquete de Office de forma gratuita. Te lo voy a dejar en la descripción del vídeo, pero si pones Office Online gratis en Google, en el buscador, te aparece la primera entrada que te aparece, la primera página que te aparece cuando buscas, pinchas ahí y te va a aparecer el Office 365, la página web, y simplemente tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft. En el caso de que no tengas una cuenta de Microsoft, es tan fácil como cuando te dice iniciar sesión, pues le dices cree una, no tiene una cuenta, cree una, y lo que yo quiero es tener una nueva dirección, pues le puedo decir obtener una nueva dirección de correo electrónico. Entonces pincho ahí y él me va a dar las posibilidades que puedo tener: Hotmail, Outlook.es, Outlook.com, Hotmail.com. Yo voy a elegir Hotmail.com y voy a poner pues una dirección un poco original para que no la tengan ya cogida. Le voy a poner manuel.aragones.prácticas, hotmail.com, y le doy a siguiente. En este caso me la ha dejado de momento poner, me dice que ponga una contraseña, le pongo la contraseña que sea, la que yo quiera ponerle, y le doy a siguiente. En lo que me dice el navegador que si me la quiere guardar la contraseña, ya eso es a gusto de cada uno. Si la quieren guardar, la guarden, si no, no. En este caso no la voy a guardar. Y aquí te dice simplemente tendrías que ponerle la fecha que tú quieras ponerle. Si le quieres poner la tuya real, se la pone, si no, pues la que quiera. Y le das a siguiente. Le das a siguiente, te va a preguntar algunas cosas para ver si no eres un robot. Aquí te pregunta que selecciones el canguro, en este caso por aquí el canguro que está aquí. Luego te dice otra vez el canguro. Siempre tienes que ir eligiendo lo que él te dice para que sepa que no eres un robot. Y una vez que ya eliges varias veces lo que él te dice, pues ya te hace la cuenta. Y una vez que tienes creada la cuenta, pues simplemente entras en Office 365. Tan fácil, es decir, gratis, totalmente. Si quieres hacer un plan de pago, lo puedes hacer, pero en este caso no es necesario. Yo tengo aquí ahora la posibilidad de utilizar el Word, el Excel, el PowerPoint, Outlook, el OneDrive, y puedo utilizarlos libremente. Simplemente voy a necesitar conexión a internet, pero esto por un lado tiene la ventaja de que lo puedes usar en cualquier sitio conectándote desde cualquier ordenador. Incluso puedes utilizarlo desde el móvil y desde la tablet. Entonces pinchas en Excel y puedes crear un fichero nuevo y trabajar todo lo que quieras en Excel. Puedes guardar el documento o la hoja de cálculo, la puedes guardar en tu ordenador, lo puedes dejar online en tu OneDrive, o puedes hacer lo que más te guste. Y realmente es una buena forma de trabajar en Excel sin tener que, de forma totalmente legal, pero sin tener que pagar una licencia de Office. Y bueno, pues si quieres aprender Excel, acuérdate que tengo un curso en mi canal de YouTube que puedes aprender todo lo que necesites saber sobre Excel, y además te aconsejo que te suscribas en mi canal para no perderte ningún contenido.